Petei Bojupa, Oruba, Icatupuriba, Jaigo Gina, director general del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, porque estamos precisamente en el mes del idioma guaraní, ahora estamos en la semana del idioma guaraní y hoy es el día sábado 27 de agosto del año 2016, también aniversario de la Guaraña, ya por nacer un guarabe y lleva a Nico Gina Boejara David Galeano Olivera. Va hecho mande con Boejara. Y por ambiente, Edilberto Betei, Maitei, y con ponan baito miñane de Tangua, para veñane en Duaco, Aves, a Amboete Tama, y Carita, un aje Mombiri, a un aje Tata Bichabe. Un pensaite. Hacha lleva la. Hacha lleva la agosto, Betei mes, con demasiadas fechas para recordar, pero especialmente recordamos, ¿verdad? Días pasados ya el día del folclore, el día del idioma guaraní. Jaco árabe ñande mando ave día de la guarania. Upeixe te vea ñane mando ahí José Asunción Flores, lleva Jerabe Oikoko Ara, Jeraba Día Nacional de la Guarania. Hay un aniversario de fallecimiento. De fallecimiento. Upeja Huereje, oye por vos 27 de agosto como Día Nacional de la Guarania. Donde ya coña netame Mocoy va Epúa lleva. Petei Joriva, Getia Eva, Yayero Kiva, Ape Polka. Pejo ahí, ella Verecope y Cangimieva, Tesaga U Sacaba, Itine Iva, sabe antes de Yayero Kiva, con Anga esa sabe a mi mío, yo Yayero Kiva. Allí pande. Oye, en Upea Visa, Peja Huereje, ya sube Boraju, Jamimba, Ñongatu Pilla Huereco, Amba Embeasean, Bañamombe, Upea Oye, Guarania, Icatuto Yero que jamás. Son un poco los dos ritmos característicos y obviamente la guarania es el ritmo universalmente paraguayo a partir de la creación de este genio, de este gran maestro que fue José Asunción Flores. Y yo creo que hoy sería tan lindo que todos en nuestro país y afuera podamos por lo menos en un momento escuchar alguna guarania de las tantas hermosas guaranías que existen y que son tan difundidas en todo el mundo por todo tipo de cantantes. Upeixa. Ticori va paisa genio y ñepiruna la guarania. Hape Oñemombu, Haisango, Ñirongüe, Pepe, entre otros Ortiz Herrero, Gendieo Cacua Yepe, Ortiz Herrero Jaí, Jae, Moisobe, Baepú, Pisajapo, Oñemoñepino. Umia Puitepo, mi Iñepinunama, ya cuengo en India, Inenda Payu, Hamba, Miaya. Upei, ojo, ese tenondote, Haiteite, cuando ñande ya ver con mi guarania. Heteitere hoy Haishande Umi o Yehisaramo recuerdo de Bacaraí allá va Tapete oye por ahí o países en Darby traducido a varios idiomas del mundo y eso yo creo que es siempre un motivo de orgullo. Se pica su mía tema se pica su mía de hija pea Joan Manuel Serrano nada más y nada menos ella con ella lleva Caraí Heteitere en Darby Omoya y Purajei, está testando Ojoa, Yehisaramo, Ñamomba Guasúa, hoy por la boca guaraní, a guaranismo Purajei. A esa es Heteitere Bisabe, Majeco y Aribe Purajei, Ñandella y Guajina se pica su mí. Yo creo que ese es el gran valor que tiene Flores, más allá de haber sido el propio creador de la guarania, que ese ritmo que él creó, hoy en día se universalizó. Y hablar de la guarania, hablar de Flores, y Flores se volvió inmortal. Claro. O crear ritmo ya eso, Ortiz Guerrero. Como hizo Yejaí, ya puedo venir por ti. Letra, casi todas, una buena partida de las letras son de la primera. Y luego, por ejemplo, otro. Era contemporáneo. Yo ya hoy Coyo a Pérez, ya con Pichajabe, Ocacuaja, Mojiñoy, y Coibe, pura genia de Yacoa, ya su guarania. Oye, ipe Jumieva, con Peveña de Yecoa, Jecobe, Ojasabe 100 años,
ahí va don Carlos Federico Avente, pega yo y cuál hoy cobe, Buenos Aires, engo flores anguino, pea pete, pero Jojahue, Aremima, Eugua, Cueco, Abeja, Ateneo Rupide, Eros esa coa curisupe, Areguape, Aregüeño, Areño y Acue Areguape, don Carlos Federico Avente, a mí peteña Tiguazuro, ya puedo cuejerabe, a lo mejor Jesús tenía que esa coa operamos. Se no me pe a curipe y paja o que Paraguay pero pendica tu ve lleva así que tu y mi sabe antes andica tu ve o hopuku mamo ve y ese es otro digamos de esos grandes creadores que con Flores con Ortiz Herrero, por poner solamente tres de estos grandes exponentes de la guarania, prácticamente se volvieron muy internacionales, muy universales. Y a través de ello, el ritmo de la guarania. Yo veo PTI o Moino a que Flores, pues hace estaño que te llepea que en 10, o don Félix de Guarania. Félix de Guarania, Flores, yo cubrí Moscú, a Moscú, don Félix de Guarania, o ya puedo, PTI en Asai, un programa de radio. A bebé, el gallito cantor, de cortina, a ver, ya no estamos en estaño, mi jame, o en dos a lleva. Pea a Flores, yo verá Jacuri, pegamos Moscú, dice don Félix Guarania, 8 millones de cassettes de Rusia, Burubisacuera, o mi ruso cuera, solamente en Rusia, en un momento, ¿verdad? Con una grabación de la orquesta. Una tirada de 8 millones. 8 millones. En la orquesta de la radio y televisión de Moscú, una de las más grandes y más imponentes, como contaba don Félix, se encargó de hacer la grabación, e inclusive en guaraní, en ruso. A ver, tú sabes, antes ya Eugina Baiza, un ajemo buriu mimba, genio que ya necesitame, un abuitebo Eugina guarania, oye, Haisa y Aopo y Ñanduti, con Anga Betererejena, Cuamon buriu, si Pamba, un miago, festajen, dame con ella, y eso es, insisto, para mí particularmente es un signo de vida o de una especie de revivir que tenemos cuando que hasta no hace mucho tiempo había casi hasta una negación a la identidad. El idioma guaraní, Caritas, Ande, Guanadilberto, Aetata Pisa, Pechamba, Poani, Asaicuera, Oye, esa mo, pero bueno, niño me va a guasu. Este treí, oye, me guaraní me co, ya sé poco cuella. Y muchas de las guaraníes fueron escritas en guaraní. Increíblemente. También en castellano, sí, ¿verdad? ¿No? Por decirte, la mayoría de las guaraníes están todas escritas. A mí a guaraní me meten. El caso, por ejemplo, mismo de Ortiz Herrero, ¿verdad? Que por más que a él le correspondan las letras, tanto Ortiz Herrero como José Asunción Flores, o ahora mismo que estamos hablando del que sigue con vida, don Carlos Federico Avente, es tan doloroso nomás todavía hasta hoy que, por ejemplo, no tengan una difusión masiva en la educación. Porque yo creo que, y podemos coincidir contigo y con mucha otra gente, son héroes civiles. Añandeo sabe antes me la época va llegó a mopa genio y a la epa va a ver porque paisano de la estudiante fuera también fuera saiyo y se sabe anda por andu está bebe ya potembia upea cuaco mes del idioma guaraní vemos pesa indicación use colegio mío como en baite gente del Colegio Nacional de Niñas, Aimecuri Danta Liglieri, jueves, Oaxaca día el idioma guaraní, Aguri Foz Iguazú, pero tipo un cacuaje, ticterita, pisamos un burimburi, a los ñomón que está, sea, jamón, pero eso que era un guaraní. Ese caso, de Saramón, pero vos te das cuenta del intercambio de, digamos, conocimientos que es muy relativo a lo que conocen de... Acá, en el caso nuestro, muy poca difusión existen de estos contenidos de la parte cultural popular en los libros, en las escuelas y colegios. Lastimosamente... Pero cuando vos interactúas, es decir, te vas a charlar con ellos... Se sorprenden. Y por la avidez por conocer de qué nivel es. Y mira, es extraordinaria. O sea, hay una necesidad, una especie de sed por saber. Lo triste nomás en este caso es que no alcanzamos lastimosamente a
hacerles llegar esa información como corresponde. Tendría que haber más difusión, tendría que haber más páginas en los libros. Oye, ahí la o faltaba. Peango, hoy en el Ministerio de Educación y Cultura Pública, hablar de los músicos, hablar de los poetas. Mira, músico, se mandó hace tiempo nacional de la capital, por ejemplo, profesor Weiler, profesor de música. Música. Oñemeengo, angape, esa ipaitema, Petemba, Enderico Aponai, Pepengo, ahora oye pura jibeña está pura jibasu, y no nacional, apenas coanga, ahí llegué, oye pura jey, apenas a ver a Bucorina, yo a pizza una vez por semana, oye pura jey. Y se oye ya ejecuta la escuela de locución, pero apreciación musical. Pero a la pinta de Saraína francés, la y apellido, no me mandó ahí pandejina, Boejara, ya carangüe monotice mandó, ojalá que última hora, ve. Antes se mandó, Gerare, Enrique Marés Lins. Ya vamos. Escuela de locución, pero apreciación musical. Apreciación. A mí va en de por ahí. Por lo visto, ni siquiera la escuela de locución, ve. PAP y ya entejina, iba ahí, bájate coteaña, no. Allá van, y se añade ya ejecuta, pero va en de Jayco iba. Se opea, ella vio para ver, indica tú, anda Jayco ahí, monda ya hay como ahí. Angape ya recóramos ya enderezar en donde ya exáramos, ya pocóramos, ya pepe ya ejecuta, ya te pone ahí tepio. Va ese versículo cuando es saima y mabe. Angape va a ver digo ahí. Se ha por ando yo visto que era mopa cocuri ortiguero oinamo gore Paraguay. Igual digo ahí escalinata, antes que era vengo ya yo pimio y te oía que pejoga que. A bebé y que era bebé hapisa y co que gente da lleve tin cotuí. Coja bebé tem tu panto y tem memana. Anda lleve hapisamba po araque. Apujare que ana. Aba ya po araque que ortiguero apujare o que hapisa. Hapisa o que allá o beta tendibe o ya po mi bote. Para que siempre hangao ya po sombrero guasuja. Y capa de ponzo hoy por tenía lepra, ¿no? Sí. Petemba pero ahí pero paso vive está tende anda ya no se pijare que house ese cementerio la Recoleta ve añe mi jamo y que jamonda ahora jabe te tende ja peare joye ya po dere ja sabe y sombrero a la y capa a pesar vive ya hanamo muy te Villa Rica pe ko también hoy ve tanga ya po ese guare a pepe mi besitena Andere Haisa, Beña Canahuebucu, sombrero, Happy Harry, cuente más, yo sé, a peango pele, para que coja eu ñandu ahí. Me mi tiempo, Petemba es así, vean de, avengo de San Lorenzo, ruta 1 de que mío, el kilómetro 15 de que es reducto, cuartel de la Victoria. A Pepe ya llevamos, oía, Cuepe, Ortiz Herrero, Rogacue, Pepe Coye Pedal Maciandi. Hoy pego en discoteca. Mira, se la semana a Pepe ya quiere con Mao y vete tipo la unida, la unida, ganso mía. A Pepe quiere ir, a Pepe que te ya pago. No, yo tipo a entender, Pepe quiere este. O yo tipo y no oye. Allá llevo Pepe en la Dalmacia Ortiz Herrero Rogacue. A Pepe me recuerdo que la famosa imprenta, unos abuelos mi aranducao ya puedo acuer. Ay, por allá y cuál, va para eso llamo pa un niña en un baile por allá llamo que talle. Esto es Estampas de mi Tierra por Radio Cáritas, Universidad Católica, todos los sábados de 5 a 6 de la mañana. Seguimos en Estampas de mi Tierra por Radio Cáritas, Universidad Católica, en compañía del profesor Dr. David Galeano Olivera, director general del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. En el segmento anterior ya recordamos a la Guarania y específicamente digamos que ya estamos en los tramos finales de lo que resta del mes y también de la semana del idioma guaraní. Exactamente, Gilberto, son 31 años y para nosotros 31ª edición de agosto, mes del idioma guaraní.
Y cuando empezábamos justamente con esa idea de tratar de descentralizar Aní, Paraguay y Añonte. Sí, sí. Entonces, pudimos ir a varios lugares Vos del interior. regional, pero con Acuanga, 100 regionales en Neretame. Neretame. 250 distritos en Paraguay, para 100 Sí. ya tenemos. Siempre. 100 ya tenemos. Tú sabes, Es que por departamento hay más de... Y el promedio llega a irse a 6, 7 o un poco menos en algunos casos. Un buen número ya, Bueno, para cubrir todo el territorio. Lastimosamente, lo que nunca pudimos llegar es Alto Paraguay. Pues Monburiboimbo, Jaracuera, Yojeguija, Hasioña, Bapoanga, Bebe. Pero llegamos, por ejemplo, hasta la zona del Chaco, Boquerón, acá Presidente Ayes, y obviamente más en la región oriental. Y en estos 31 años, aparte de llevar adelante esta actividad que es Agosto Mes del Idioma Guaraní, nuestro fuerte fue la formación de profesores. Ateneo y con ITP 25.000 bodejáronse. 25.000. Más o menos un promedio de casi 1.000 profesores por año. Desde el año 89 que empezamos nosotros. El Ateneo se funda en el 85 y en el 89 comienza a formar profesores. 88, 89. Un primer grupo, por ejemplo, recuerdo cuando se declaró el idioma guaraní oficial en el 92 y cuando empezó la reforma en el 94, vino directamente no queriendo ser precisamente profesores de guaraní, o ser profesor de guaraní, sino que sea iguacente en esa bella jaivana, sea iguacente en esa bella ñevana. Y por esa razón es que el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní creó lo que se llama el curso básico, que tenía un año y arriba. A veces en baite mi voy a dejar a pirea y nada, mi ape mi va es a curar beta hoy purubeta, vocabulario, cómo se escribe, poesía, casos, mía. Aupei un mío ya puedo acá y metió 86.000 Paraguay, tú sabes, 86.000. A un 86.000 opitaba con Yamarando Hanoi, con Hanoi, si quieran dejar 2 años más, completando los 3 años, son 25.000. Y de eso, a partir del año 2005, que por ley de la Nación pasamos a tener el rango universitario, otorgamos el título de licenciado hasta hoy. De aquellos 86.000 del básico, quedaron 25.000 para el profesorado, y de los 25.000 profesores, más de 6.000 terminaron la licenciatura en guaraní. Entonces hay profesorado, licenciatura, también tenemos la maestría y doctorado, que ya son grupos mucho más reducidos. Pero de todas maneras, vos doctor hoy no. Cuando estemos hoy 80, hay meterte 80, ya no tanto se puede ya ver. Maestría ya puedo que hoy hay meter 300 lo que. Anga mía ella cuñe mata cuete y no mi por un bo llega hina. Arema va por guaraní un mía pues yo le te mi apo hipun vea. La tesis de la maestría tiene que tener mínimamente 100 páginas totalmente en guaraní, donde ya hay castellano. Y para el doctorado son 200 páginas. O sea, temas que tienen que ver con lengua y cultura guaraní. Y aparte de eso, nosotros tenemos un curso de terminología. Acuanga peape getata pisape o ana ajina be uñemorandúa jauco subicuera tecoyo yajara mi abogado jueces fiscales. Estamos haciendo unos cursos que incluso llevan a la práctica una especie de simulacro de juicio oral, que por suerte hay mucha gente que hoy está participando. Es algo muy importante, los propios profesionales abogados. Curso. Acuera un ya Fernando Lamora pues tenía amboe estaba a tener un bapojabe. Oye ya pongo que fuera. A peara pues cuere oima Alberto petemba en el programa de peara con agosto mes del idioma guaraní el 8 de agosto de lunes. Betení juez oiva cada cupepe era Antonio Benítez. Onoje, hoy acá va a ver la primera sentencia en guaraní, sentencia escrita guaraní. A ver, te va tu isaba cuando te ven en Yehua, a cuando ella huele coma. Así como tenemos ya los antecedentes de abogados que hicieron sus presentaciones. Pero Ana, pego ya eso pe guaraní, guaraní académico, tengo guaraní yo para. Oye para pe hipotimona pe guaraní. Hipotinda ikuhasiga anga pe roñeja cuento orea lleva y catuja pe to puru pe guaraní anda de por iramo de que yo para pe lleva anga pe te cote te ya veramo yo ya popea ore roñeja cuento pe Alberto
hoy me timba lo que se lleva, ahora mon que se lleva. O sea, pues antes ya tenía muy inglés, castellano, a muy bajabe, oye, guaraní, pues tanto más castellano. Apenas va nahi ahí bajo que te El nombre del país es guaraní paraguayo. Sí, apenas año bojera. Va oiko bajina, bebo gato, oye, yuca pe guaraní. Oye, ente más, en bollo para ahí, paisea, lleva. Sea tan de ni cotevenamo y catuye ya porque dije anda nate cotevenamo ani ya po. Pero decime, esto no ocurre por ejemplo lo mismo con la gente de Resistencia, de Formosa, lo que sea, y digamos que tienen como modismos. Sí, si de repente todos. No es un guaraní paraguayo, sino un guaraní argentino, regional. Incluso una cuestión. En el Brasil, no sé. Mira, en la zona de frontera, ayer justamente le comentaba a unos amigos un hecho así muy curioso allá. Bueno, pues, normal en la zona. Dije, guaraní es portugués. Así se mandó a ver, ocultarse acá, me tenía pura hey. Iba, ya hasta lanchonete, ve. Yajata guaraní lanchonete acá, bueno, apenas me tenía pura hey, ve. A pesar de pura hey, el completo de la canción era en un yo parada del guaraní portugués. Y una cosa muy llamativa es que en esa zona de la Mambay, el YGA que se da es de portugués guaraní. Y lo notable es que en la zona del Alto Paraná es castellano portugués, el famoso portuñol. Pero hoy hay mucha influencia del guaraní también. Lo que también creo que es importante... A Bolivia, esa es la misma cosa. Ellos tienen también, digamos, su modismo. Ya vienen desde Jacuerango, Buitebe, Moiso, bebe acento, bebe anduje. Irangüeñan de ella es Irendahue. Irendahue. Irangüe capi Irenda y capirenda. Allá, Pepe, yo había alguna que otra cosa. Pesagua. Y el caso, por ejemplo... ¿Cómo se acepta, digamos, así como un regionalismo? Se acepta. Es lo mismo que vos le escuches hablar a un porteño en castellano, que acá se lluvia, ¿verdad? Igual nos entendemos, pero tiene su característica regional. Eso te iba a decir. Los correntinos y misioneros, por ejemplo, comúnmente dicen hey cheve, hey chupé, chamigo. Chamigo es una expresión tan común. Claro. Bueno, apea hoy se cañan de Baixape guaraní. Pepe ahí, eres hace no ñemos en da. Pepe oñeñe hacha, croñe hacha. A veñan de ya cohete con este bebé guairabe, ñan de visa curan de irán de ayoahei, de ayoarei. Irán de ayepirei, de ayepirei. O irán de ayaoyohei, ayaorei. Y son modismos, son regionalismos, ¿verdad? Sin embargo, Gilberto, yo creo que es importante siempre recordar este otro hecho. Ñande peguaranímente ñapoyo para. Ya esa cosa se ve castellano, pero ya puedo ir castellano ñapoyo para. Venina, andate que yo nico, vopio, vopa. El guaraní y también algunas veces con lo que sucede con el inglés, ¿verdad? Por supuesto. Son fenómenos normales. Lo que la educación tiene que hacer es mostrarle la forma correcta a la gente. Y la gente después va a hacer lo que quiera con la palabra. Sin embargo, nosotros a veces nos damos cuenta que esa intención de solamente ver el yoparán de guaraní es lo que a veces algunos tratan de hacer primero. Y decir, bueno, no pega la ñandeña, a pesar de la escuela de ñembo, la castellano ñeñe, la venina, decirlo un poco, mi acuerango, y purúa, ya, han a pegar, a ver, no podemos ir de castellano, ¿verdad? Claro. A ver, bueno, ni me acuerdo ahorita en Boeta, ya. Claro. Bueno, lo que nosotros siempre le pedimos es por lo menos ese criterio de igualdad. Si vamos a enseñar mal guaraní, enseñamos mal castellano. Y si el castellano se enseña bien, ¿por qué el guaraní no se va a enseñar bien? Claro. Nadie habla, y eso siempre hay que tener en cuenta, no es la cuestión de un purismo extremo, no que cuando hay necesidad se presta, así como el castellano, así como el inglés. Cada una de las lenguas del mundo cuidan su idioma hasta donde se puede. Y no podemos ser nosotros la excepción, lo contrario a esa regla. En ese sentido, vos sabés que parte de esta campaña que nosotros estamos haciendo está entrando, la gente se da cuenta. Ahora ya en las 100 regionales, hoy cuando había Argentina poñe Morandúa, Brasil poñe Morandúa, Ateneo Europide, coenamo, cuaco ahora 27, coenamo 28, hoy cogina tenía tira y corriente, y tu sangobe, tiene cumbre de educadores de guaraní, a pepeñes no hay Bolivia, Paraguay, Argentina, Brasil, Peguá.
una conversación para buscar puntos de coincidencia. Hay meta. No lleve esa pues de mí, pero hay meta, hapemba, esto ya vea, deja de ver mañana de año, que ya pueda piva. Me ve ya pueda guazú. Regional. Hapemba, te cote añade ya esa cosa. Hay cuera añade esa añade Paraguay, Guarani Yara, añade pues Guarani Yara, hina. Lleva. Ojipuya y sube cuera. Cuera o esa cosa, tú dices hape Guarani. Upemano o Guaitego apañan de Aries y Ñañangarecoan, güey. O sea que ese es el criterio que está predominando, que hay un sentido de solidaridad en la región con respecto al Paraguay y al tema de la difusión del guaraní. Yo creo que eso, en eso jugó un papel muy importante el Ateneo, ¿no? Claro, yo creo que por una cuestión, como se dice, geopolítica, nosotros le pusimos una bandera paraguaya al guaraní. ¿Verdad? Hoy el guaraní tiene una bandera paraguaya. Dice que es nuestro mérito. Es nuestro mérito. Hoy, por ejemplo, los correntinos nos piden formarle sus profesores. ¿Y a dónde apuntan? Apuntan a Paraguay. No es que ellos dicen, bueno, acá nosotros entre nosotros. Nos piden a nosotros. Si hoy se enseña en la Universidad de San Pablo, ¿quiénes son? Y son profesores de acá. Y se volvió así. Yo ayer tuve la oportunidad el jueves tuve la oportunidad de decir en el Congreso, un congreso grande, casi unas 500 personas en Foz de Iguazú. Le decía, yo estoy viniendo acá a hablar de guaraní y estoy viniendo a colonizar este congreso con el guaraní, decía. ¿Verdad? Y se rieron todos. Era un congreso de hispanistas y gente que hablaba portugués. Claro. Y yo les decía, ustedes mostraron interés y hoy estamos acá para colonizar este congreso de guaraní, les decía. Y hubo un aplauso, la gente allí se identificó y puso de manifiesto el caso del Paraguay. Pero es tan diferente esta situación que hoy vivimos, y a vos te consta, vos, claro, este recorrido, Edilberto, no es por nada, pero yo siempre te digo, así como sos de Cáritas, sos del Ateneo, vos conocés este proceso. Sí. 30 años atrás, 40, la gente se arrodillaba por hablar guaraní, y fíjate el cambio considerable que se dio. Y era la cuestión tener que salir y descentralizar y mostrar la cara. Hoy ya nosotros no pensamos en el guaraní así como una cuestión interna, sino que si se estudia en Francia, se estudia en Alemania, ¿por qué no darle el mismo valor que tiene las lenguas de los imperios? Acá sin querer o querer tenés que decir shopping, tenés que decir Twitter, tenés que decir Facebook, y esa es una manera, una guerra silenciosa, ¿no? Que donde el inglés se impone, ¿verdad? ¿Y por qué nosotros no podemos hacer con algunas cosas también? Así como se da con el portugués o se da con el francés. Y ese es nuestro proceso hoy, Edilberto. Este mes de agosto, y como fue con todas las ediciones anteriores, fue mucho mejor que el anterior. Bueno. Y nos pone contentos porque hemos encontrado espacios tan valiosos como lo que nos dio acá a través de tu persona, Radio Cáritas y otros medios. Tuvimos muchos programas de televisión, en radio. Exacto, periódicos. Mira, hoy qué paité. Esto, Isabel, yo quiero también expresar un reconocimiento público a la ministra Ladislao Alcaraz de Silvero, a todo el equipo de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, por este esfuerzo grande que también, teniendo pocos recursos, están haciendo con la Semana del Idioma Guaraní. Y también los medios de comunicación le dieron un importante espacio, le siguen dando. Mi FM, pero mi programa, mi curago, haciendo ñañe emino la guaraní. Y ese eso sorprendió. Y ese es el resultado positivo. O sea, si hoy miramos cuál es la actitud de hoy es 100% guaranista. Mirando 30 años atrás, podía encontrar 10, 15% de gente que levantaba la mano y decía, aceptan para poner en 10 guaraníes. Hoy uno se va y se encuentra con unas sorpresas tan agradables. Me tocó estar en este caso que te comentaba ayer en el Colegio Nacional de Niñas, en el Dante Alighieri, en esta semana, un auditorio de novelas, jóvenes, sí, en silencio, escuchando, animados. Terminaba la conferencia, se acercaban, preguntaban otra vez. Y eso ocurre porque tienen una motivación. Imagínate, David, ya para ir concluyendo, vos te acordarás que en un tiempo determinado en el Sistema Nacional de Televisión, en Canal 9, por ejemplo, hubo gente que vino del exterior y quiso prohibir el guaraní, ¿verdad? Me acuerdo. Hubo toda una lucha en poder. Sí. Hoy, el Sistema Nacional de Televisión, con Amarcia dejar hoy va a ser con mi tacuña Emilce, sí. Mi otro conductor de noticiero mía
o Muñe, Ah, la ¿te guaraní. creí? Es decir, que se cambió radicalmente. Es decir, de una Carmiña Masi que también hacía programas en FM. Hoy vemos varias FM que buscan utilizar el guaraní, ¿no? Aunque sea Mira, yo algunas creo que palabras. tu experiencia al área en los medios te va a demostrar que de un tiempo atrás vos que conducís los programas, Ujú. vos venís a antes, o no venís de Guaranima, Upe, este sí. creí venía de Guaranima. Upe, sí. De eres sube dije, yo para ahí botar, oye, en de Guaranima. Anda, de por ibema y catupa en de Guaranima, permiso y catupa, y lo llevan, oye, entre más. Ujú. En todos los programas, en todos los noticiarios que hay en los canales, no hay uno solo donde un día pase sin que alguien, algún entrevistado Pues hable siempre guaraní. ahí la cambia. Allí va. Sí, Y señor. eso es, repito, el signo positivo. Obviamente, como solemos decir, ella costó sangre, sudor y lágrimas, pero el resultado es fabuloso. Tenemos que estar contentos, tenemos que estar agradecidos. A mí, ya pisamos por el mundo y como me toca dejar un mía, pues ya esa cosa, a mí, una engaricoa, guaraní, ando, yay, oye, hasai, ari, oye, pues no, ese. Sí, yo creo que un aporte muy fuerte siempre fue el hecho de tanta gente que nació, se crió en el interior y por algún motivo, sobre todo estudio y trabajo, tuvo que venir acá, pero al final hubo un tiempo que la gente negaba su origen, de Isela Campañagua, pero cuando ya salen en pisar con orgullo, gente, Sí, somos sí. este pueblito, tal compañía, gente, y son cambios de actitudes. Yo creo que eso es lo valioso y es lo que podemos celebrar en esta 31 edición de agosto mes del idioma guaraní de Alberto. Ya bueno, Jorge, veas a Guillén, voy a dejar a todo el equipo del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, a nuestros buenos amigos. No vamos a estar citando nombres porque podemos correr El riesgo de el olvidarnos riesgo de alguno. olvidarnos a alguien por si de Nielo mitad lleva, pero PTI gran mérito. Deseamos que esto siga y evidentemente sigue creciendo tal cual como lo estamos analizando. Así que te agradecemos, te felicitamos y alentamos a todos los Boejara de nuestro país a que sigan en la misma senda, David. Gracias, Gilberto. Un saludo a todos los oyentes de Radio Caritas en este día especial, Día de la Guarania. Un feliz Día de la Guarania, un feliz mes del idioma guaraní. Ateneo, pero y por último, peteña en gas iba ñamba poco en el pa con Erika Tojano enseñan en guaraní, oye, que juve, oye, cuá por la vez, a un ñembuteno de veña neretame. Muchas gracias, Gilberto, y un saludo cordial a la audiencia de Radio Caritas. Gracias a ti. David Galeano Olivera, director general del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Escuchamos un par de temas musicales y luego estamos ya en los tramos finales de nuestro programa Estampas de mi Tierra por Radio Caritas, Universidad Católica.